Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a
Muy buenos días, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Continuamos en la serie La más grande historia de amor. Hoy, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Precioso Dios, recibe el honor, la gloria y la alabanza una vez más. Tu misericordia manifiesta sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por despertarnos. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, mi Rey. Esta mañana te pido que bendigas a mis hermanos, que tú les guardes, les protejas, les proveas, que tu precioso Espíritu nos dé sabiduría para entender tu palabra y poder ponerla por obra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 23 del Evangelio de Lucas describe de forma minuciosa el juicio, la ejecución y la sepultura de Jesús. Aquí podemos apreciar cómo el Señor es arrastrado por diferentes tribunales en medio de intereses políticos, en ese entonces del Imperio Romano, y de los líderes locales de Jerusalén. Aquí en los versículos del 1 al 5 podemos ver el proceso judicial romano detalladamente. Y adentrándonos, vemos que después de que el Sanedrín, es decir, ese tribunal judío, declarara a Jesús culpable de blasfemia, como lo vimos en el devocional anterior, toda la multitud se levanta y ¿qué hacen? Lo llevan ante Poncio Pilatos, es decir, va a enfrentarse al juicio romano. ¿Quién era Poncio Pilato? El gobernador de la provincia de Judea, un romano gobernador de la provincia de Judea. Históricamente el gobierno de Roma le había quitado al tribunal judío el derecho a aplicar la pena de muerte, es decir, ni por apedreamiento, ni por ningún método podían ellos aplicar la pena de muerte a un ciudadano. Y este poder en el derecho romano se llamaba el derecho de la espada. Entonces, para que Jesús fuera ejecutado legalmente, ¿qué hicieron los líderes judíos? Pues necesitaban que el gobernador romano dictara la sentencia. Por eso lo llevaron allí. Entonces, dice en el versículo 2 que los sacerdotes transforman astutamente la acusación. Es decir, ya no acusan solamente a Jesús de blasfemar contra Dios, sino que ahora de alborotar a la nación, de prohibir el pago de impuestos al emperador o al César y llamarse a sí mismo rey. Para Pilato, el único cargo grave era el último, es decir, el autoproclamarse rey sin el permiso del Senado romano, pues esto sí constituía un delito de crimen, es decir, lesa majestad o rebelión, así era llamado. Y esto se castigaba con la muerte. En los versículos 3 y 4 vemos que tras interrogar a Jesús, Pilato, y escuchar su respuesta calmada, pues realmente él se da cuenta que el reino que representa a Jesús, pues no es ninguna amenaza militar para Roma. ¿Y qué hace? Declara públicamente a los sumos sacerdotes que no encuentran ningún delito en él. A partir del versículo 6, entra Herodes Antipas. Y entonces, al escuchar que Jesús era originario de la provincia de Galilea, ¿qué hace el gobernador Pilato? Pues se agarra este detalle para enviar al acusado a donde el tetrarca de Galilea, que era Herodes Antipas, quien, dice la escritura, se encontraba de visita en Jerusalén para la Pascua. Pilato y Herodes tenían una pésima relación debido a disputas territoriales y de autoridad.
¿Qué constituye esto al enviar a Jesús ante Herodes? Pues que él intenta sacudirse de la responsabilidad de un juicio de verdad que era sumamente incómodo porque, como lo dije anteriormente, pues no representaba ninguna amenaza. Era más bien la agitación que había en los líderes judíos. Entonces, ¿él qué hace? Pues tiene un gesto de cortesía hacia Herodes y lo manda a que sea juzgado por Herodes. Entonces el versículo 8 detalla algo aquí para resaltar, y es que Herodes se alegra de ver a Jesús. ¿Y por qué? Él tenía un interés superficial de ver que ese famoso profeta pues hacía milagros, prodigios y señales como si fuera un bufón. Y al ver que Jesús en ese momento que él le está hablando y le está diciendo, al ver el silencio absoluto y digno de Jesús, ante todas las preguntas, acusaciones que Herodes hacía, se siente ofendido. ¿Qué pasa? Más adelante, en el versículo 11, junto con sus soldados, desprecian a Jesús y se burlan de él. Y recuerden que la escritura dice que él se había llamado rey y que para el gobierno romano representaba el delito. Entonces, ¿qué hacen? Lo visten de ropas como si fuese de la nobleza o de la realeza romana y judía, y lo tratan con ofensas, lo maltratan. ¿Y qué hace Herodes? Lo devuelve a Pilato, no dicta sentencia alguna, y señala el versículo 12 que este fue un intercambio más como de favores, que los dos gobernantes enemigos pues pudiesen reconciliarse ese mismo día, ¿verdad? A partir del versículo 13 está nuevamente Jesús de vuelta en el palacio romano. ¿Qué hace Pilato? Reúne a los sumos sacerdotes y a los gobernantes, reúne al pueblo, y entonces vemos que vuelve a insistir en que él ni Herodes han encontrado a Jesús culpable de los cargos de traición. Propone entonces una medida intermedia, pues muy común en ese entonces en el derecho romano, que era castigar a Jesús con azotes para dar una lección y luego dejarlo libre. Y entonces quiero que empecemos a ver esto. Aquí la multitud que era azuzada por los sacerdotes interrumpe el juicio. Y en el versículo 18 se ve donde ellos gritando decían: suéltanos a Barrabás. Barrabás, un hombre que estaba en prisión por haber participado en rebelión armada a la ciudad, por cometer homicidios, era un asesino, era un hombre violento. Y sin embargo, el pueblo pide que suelten a Barrabás. Y quiero que vayamos a ver un detalle histórico profundo y de una trascendencia súper impactante para que veamos y podamos entender cómo Jesús está por toda la escritura. Resulta que el pueblo, en Levítico 16 se describe que se hacía el sacerdote hacia la expiación de pecados con dos animales, ¿verdad? A uno se le imputaban los pecados y a otro animal se le dejaba libre para que fuese al desierto. La costumbre para la Pascua era que uno de los presos del momento quedara libre.
¿Ya? ¿Qué pasa con esto? ¿El pueblo qué hace? Pide que sea Barrabás el que quede libre. Y a Jesús le son imputados todos los pecados. Y aquí se cumple lo que dice Juan el Bautista. He aquí el que quita los pecados del mundo, el Cordero. Entonces es esa sombra de lo que ha de venir, lo que se describe en el Antiguo Testamento, donde ya no es el sacrificio anual que hacía el sacerdote de la expiación de los pecados del pueblo. Y sin saberlo, el pueblo estaba conduciendo todo por la soberanía de Dios para que esto se diera y para que un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre santa del Hijo de Dios nos pudiera dar acceso al trono de la gracia, a la redención de pecados, que Él tomara el lugar que nos correspondía a nosotros. Continuando el relato del capítulo 23, vemos en el versículo 25 cómo Pilato cede por completo ante la presión del pueblo. Y entonces, para evitar una revuelta, lo que hace es darle la razón al pueblo de una manera injusta y libera al asesino violento y entrega al hombre inocente a la voluntad de la turba. Y el pueblo se alegra. Viene entonces ese camino de suplicio, de la crucifixión a partir de los versículos 26. Cuando los soldados romanos, aquí en este versículo dice que obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la viga horizontal de la cruz detrás de Jesús, ya que recuerden que unos versículos anteriores pues él había sido azotado, le habían maltratado toda la noche, le habían golpeado y estaba en carne viva su espalda. Entonces vemos que ellos van caminando y a partir del versículo 27 vemos que Jesús ve a un grupo de mujeres, ¿verdad? Unas mujeres que están llorando y lamentándose por él. Y él se vuelve y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestras hijas. Aquí les está advirtiendo que la violencia que la ciudad estaba sembrando al rechazar al Mesías terminaría por cosechar la espantosa destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, cuando el mismo ejército romano sitió la ciudad, provocando desmanes, hambre y finalmente derribando el templo. Siguiendo el camino, llegan a un lugar llamado la Calavera o Gólgota en arameo, donde crucifican a Jesús en medio de dos criminales, donde pues no hay mucha descripción de ellos. Quiero ver detalles aquí históricos donde dice que la crucifixión pues era el método de ejecución más humillante, doloroso y lento diseñado en la antigüedad. ¿Qué hacían? Los romanos reservaban esta forma para los esclavos, para los rebeldes y para los criminales no ciudadanos, y donde la realizaban en lugares públicos, afuera, a las afueras de la ciudad, y de una manera elevada para que sirviera como advertencia visual de lo que le ocurriría a cualquiera que desafiara una orden imperial. Ahora, en medio de esa tortura tan grande, con estos dos hombres con los cuales es crucificado Jesús, pues vemos un hecho maravilloso de misericordia y compasión. Jesús habla al Padre y les dice: Padre, perdónanos,
perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a todas estas cosas pues que habían hecho. Y ellos, los soldados, se habían repartido las ropas echando suerte, cumpliendo pues una costumbre de que las pertenencias que tenían los ejecutados se les repartían, pero sin ellos saberlo también estaban cumpliendo una profecía. Se seguían burlando de él. Finalmente, llega un momento donde ellos no saben lo que están haciendo y van a colocar un letrero en el idioma griego que era el común de la época, en el latín, el del Imperio Romano, y en el hebreo, que era el idioma de Judea, creyendo que eso era una burla para las personas. Y lo que no sabían es que estaban ratificando que él sí era el rey de los judíos. Hoy nosotros entendemos cuán maravilloso y aun cuán doloroso cómo se ha cumplido el plan de salvación del Señor a cabalidad. Vemos acerca también en este capítulo de los ladrones que les decía, uno de los dos que está crucificado se burla y el otro lo reprende severamente. El otro sí reconoce a quien tenía al lado y él sí reconoce que quien merecía la muerte y el castigo por sus crímenes era él, no Jesús. Este ladrón arrepentido, ¿saben qué demuestra? Una fe asombrosa al decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, donde todos veían a un hombre moribundo, derrotado, y un criminal, ¿saben qué ve este criminal? Ve a un rey, con un reino eterno que trasciende la muerte física. Jesús le responde con una promesa, la promesa más grande del Evangelio. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las horas donde más fuerte está el sol, una oscuridad misteriosa cubre toda la tierra y el velo del templo. Una cortina inmensa y gruesa que separaba el lugar santo del Santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. ¿Qué pasa con todos estos eventos? Hasta ese momento no podía pasar el común de la gente hacia el templo a poder entrar en la presencia de Dios, porque estaba incumpliendo la ley hasta ese entonces. Miren, es tan maravilloso poder entender todos estos eventos, porque ninguno está alejado del otro, todo es la suma de un plan perfecto, cada detalle iba acercando más a la redención, cada detalle iba glorificando más el Señor. No son eventos aislados, y aun cuando estuvieran en ese momento sucediendo y no entendiéndose, hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder entenderlo, qué fue lo que hizo nuestro buen Señor para rescatarnos, para darnos salvación y vida eterna. Y es importantísimo que podamos entender a través de la Escritura y del Espíritu realmente que esta es la cúspide, ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. Aquí en los eventos hay un centurión que reconoce definitivamente que ejecutaron una sentencia equivocada a un hombre que era justo. Aquí vemos también el reconocimiento por parte de un hombre incrédulo. No necesitó teología, ni bautismo, ni nada para estar y para entender
realmente quién estaba a su lado. Nosotros hoy en día podemos verlo de una manera completa. ¿Saben? Todas estas capítulos, todos estos suma de eventos, lo que deben llevarnos a nosotros es a glorificar esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Vemos cómo en el mismo capítulo se describe esa muerte, ese dolor del Señor. Vemos cómo también podemos ver que aún en medio de todo, el Señor, antes de expirar, encomienda su espíritu al Padre y muere de una manera voluntaria. Sí, Él lo hizo por amor y lo hizo en paz, lo hizo por nosotros. Él nos amó primero y se entregó como sacrificio santo, vivo, para morir y para llevar esos pecados, para llevar esa culpa, para cargar la ira de Dios sobre Él y para redimirnos y darnos esperanza. Así que cada versículo de este capítulo lo que hace es mostrar el gran amor de Dios por nosotros al ejecutar su plan de Sion, por su plan de salvación a cabalidad. Vemos cómo se juntan y se suman cada uno de los eventos al mover el corazón de José de Arimatea, un hombre que también tenía un reconocimiento en Judea, donde era considerado un hombre justo y que pertenecía en el Sanedrín para poder dar el lugar de la sepultura de Jesús, bajar el cuerpo y poder cumplir con lo que se veía. ¿Qué quería o cómo era lo que manejaba el Imperio Romano? Dejar los cuerpos para que se los comieran las aves, pero el Señor hizo todo de tal manera que bajaran el cuerpo para que tuviera una sepultura y no fuera despedazado y se cumpliera lo que la Escritura dice. Él fue llevado al sepulcro, fue preparado con especias aromáticas para, como era la costumbre. ¿Saben por qué? Porque ya iba a llegar el día de reposo y tenían que guardarlo porque ellos eran cumplidores también de esa ley. Entonces vemos cómo el Señor orquesta absolutamente todo. Miren, la crucifixión y la muerte de Jesús no es un simple hecho trágico ocurrido a las afueras de Jerusalén hace 2 milenios. Realmente es el centro de esta historia, es el corazón palpitante de nuestra fe cristiana. En la cruz convergen todos nuestros pecados. Ahí está puesto todo el dolor humano, pero también, saben, está puesto el punto más alto del amor de Dios al entregar a su Hijo que cargara nuestros pecados. La muerte de Jesús y la resurrección hacen que tengamos esperanza, nos permite volver a los brazos del Padre. Nosotros, como redimidos, podemos decir: bendito sea el Señor que nos miró con ojos de misericordia, de piedad, y que derramó esa sangre para darnos salvación y vida eterna. Hermano, no se le olvide que fue Él el que lo encontró a usted y me encontró a mí. Y nosotros debemos alabarle y glorificarle. La vida nueva en Cristo no viene de ningún hombre, viene de Él. Y nosotros debemos darle la gloria a Él y vivir para Él y servirle a Él. Dios les bendiga.